¿Qué haré?, se pregunta el hombre de la parábola relatada por Jesús. ¿Qué haré? Más aún, pareciera que se lo pregunta con un tono de angustia ante un enorme problema. Es la misma pregunta que se hace el pobre al no tener alimento ni cobijo. Es la pregunta de un padre o una madre al no saber cómo alimentar, educar o criar a su hijo. Es la pregunta de quien se enfrenta a la encrucijada de una guerra. Pero aquí no. Aquí es la pregunta de un hombre rico cuyas tierras produjeron una gran cosecha. El Evangelio de este domingo es uno de esos que incomodan, porque Jesús muestra con claridad su postura ante un tema complejo, la codicia. Dijo uno de entre la multitud a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Probablemente se trataba de que el hermano mayor, quien debía realizar dicha repartición conforme a la ley judía, no lo estaba haciendo, o al menos no lo estaba haciendo justamente. Este tipo de conflictos solían ser resueltos por los rabinos, quienes actuaban como jueces o abogados, cobrando una paga considerable. Muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo las herencias a dividir terminan dividiendo familias. Jesús, para desilusión de este hombre, no interviene en el pleito familiar. En cambio, aprovecha la oportunidad para hablar de una de las enfermedades más graves del ser humano, la codicia. Ese deseo incontrolable por el dinero y bienes materiales que aqueja a tantos. El hombre de la parábola, ante la riqueza que tenía entre manos, producto de su legítimo trabajo, tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hacer para almacenar su cosecha? Su decisión fue derribar los graneros que ya tenía, construir otros más grandes, llenarlos de bienes y luego descansar, comer, beber y banquetear. Acaparamiento y hedonismo. Eso produce la enfermedad de la codicia. Soledad, una angustiosa soledad, revestida de placeres de un aparente éxito, que no son más que un tormento constante. ¿Cuál es entonces la enseñanza de Jesús? ¿Cuál es el modo cristiano de gestionar la riqueza para evitar esta grave enfermedad? Por no decir esta grave pandemia, la codicia. En primer lugar, hay que recordar que todo es de Dios. El Salmo 24 en su primer versículo dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Nada es nuestro. Son de Dios los bienes materiales y espirituales, comenzando por la vida misma, que nadie se la da así. Él la deja en herencia y deja todos estos bienes materiales y espirituales en herencia a sus hijos, de generación en generación, para que los administremos y los hagamos llegar a sus verdaderos destinatarios. Este hombre, el de la parábola, sacó a Dios de su vida y en su lugar puso al ídolo de la riqueza, que terminó por someterlo a una vida de angustia y soledad. Los ídolos humanos, especialmente la riqueza y el dinero, son mentirosos y traidores. Prometen una aparente felicidad basada en el placer, pero no hacen más que esclavizar. En segundo lugar, la codicia por la riqueza y el dinero lo alejaron de los demás. Si el domingo pasado hablábamos del Padre Nuestro como un espejo donde ver reflejado a Dios y sus enseñanzas,
la parábola de hoy nos enseña que cuando se está enfermo de codicia, la riqueza y el dinero se convierte en un espejo en el que solo se refleja el yo. De hecho, el soliloquio del hombre de la parábola, mientras reflexiona, muestra cómo en su mente y su corazón no había nadie más que él. Los bienes lo deshumanizaron. Es un monólogo de 59 palabras, 14 de las cuales se refieren al yo o al mí. En su vida solo existe él. ¿Dónde están la familia, los amigos, los vecinos o los compañeros de trabajo? No es que no existan, simplemente él no los ve. Es el reflejo de una vida en la que el prójimo no cuenta o solo sirve como medio para obtener algo. Economías en las que la persona humana solo se valora por su productividad. Hermanos, los bienes de este mundo no son para retenerlos, acumularlos ni acapararlos, sino para donarlos, para que lleguen a sus verdaderos destinatarios, aquellos para quienes Dios los ha dispuesto. Así, el primer don que debemos ofrecer es la vida misma. Existimos por otros, Dios y nuestros padres, y existimos para otros, Dios y el prójimo, a quienes debemos amar y servir sin condiciones. En tercer lugar, el programa de vida de este personaje, fundado en la codicia, lo llevó a sentirse como un Dios, todopoderoso e inmortal. Hubo siglos en los que se predicaba sobre la muerte para infundir temor ante el juicio final. Hoy, especialmente en sociedades occidentales, la muerte se oculta. Es un tema socialmente prohibido, incómodo, tanto que incluso los cementerios en algunos países son ahora parques. Todo esto no es más que un intento de esconder la primera certeza de la vida, la muerte. Ser concebido sin nacer significa comenzar a morir. La codicia y el poder que otorgan la riqueza y el dinero pretenden borrar ese horizonte inevitable. No somos dioses, somos a imagen y semejanza de Dios. En esta vida Él lo ha dispuesto todo para que vivamos en plenitud. Pero mientras haya quienes se sientan todopoderosos e inmortales a causa de la codicia, seguirán existiendo abusos, desigualdades e injusticias. Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. ¿Y de quién será lo que has acumulado? Así le ocurre a quien amontona riquezas para sí y no es rico ante Dios. Así ocurre con esos semidioses en política, economía o en otros ámbitos de la vida, que por codicia someten a tantos pueblos. Son necios y por ello viven en la angustia y en el temor. Estamos llamados a administrar, a compartir, a ser ricos no ante nosotros mismos, sino ante Dios. Para Jesús, la codicia de los bienes materiales es propia de los necios, no de los sabios ni de los prudentes. Buscad los bienes de arriba, aspirad a los bienes de arriba, nos exhorta San Pablo en la segunda lectura. Eso es de sabios. ¿Qué haré?, se preguntaba aquel hombre al verse rico en bienes. Administrar con sabiduría. ¿Cómo? Buscando los bienes de arriba, según el modelo de Jesús. Dar y darse, según la voluntad y el querer de Dios. Amén.